There's no question that our best, strongest pain medicines are the opioids, but these are the same drugs that have a reputation for causing addiction and other terrible things. Now, in fact, the rate of addiction amongst pain patients who are treated by doctors is much less than 1%. They don't wear out, they go on working, they do not have serious medical side effects, and so these drugs, which I repeat are our best, strongest pain medications, should be used much more than they are for patients in pain. We are in the middle of an epidemic. In fact, it's called the worst public health epidemic in our history. There's 8 members of the Sackler family caused much of the opioid epidemic. Algo más de 58.000 soldados estadounidenses murieron en la guerra de Vietnam a lo largo de 10 años. Solo en 2021, 75.000 personas murieron por sobredosis en el país norteamericano. En 2022, 78.000. Y el 2023 dejó casi una cifra similar al año anterior. Es decir, la guerra de Estados Unidos contra los opioides es una guerra Vietnam cada año, pues actualmente las sobredosis matan a más estadounidenses que las armas. Ahora, ¿cómo se ha llegado a esto? Pues básicamente la respuesta se halla detrás del nombre de una familia estadounidense incluso más rica que los Rockefeller, los Sacklers. En los 90 el país norteamericano tenía un problema que duró durante décadas con la heroína, pero en 2010 todo cambió con la llegada masiva de un solo fármaco, y esto pasó de ser un problema social para convertirse en una epidemia. Los opioides llevan años siendo utilizados en la medicina, y como son extremadamente adictivos, se usan estrictamente controlados por el equipo médico para evitar que el paciente cree adicción. Lo que sucedió es que en los 90, las investigaciones de una compañía farmacéutica aseguraban que los opiáceos eran menos adictivos de lo que se pensaba, y esto se afirmó con un propósito: la ganancia de millones y millones de dólares. Las causas de esta epidemia son múltiples, pero las investigaciones indican que hay una fuerte correlación entre regiones con altas tasas de prescripción de opioides y altas tasas de sobredosis. Para que lo vean de otra manera, 4 de 5 usuarios de drogas inyectables consumían opioides en formato pastillas con o sin receta médica, por lo que existe una correlación directa entre ambos. Anualmente se han emitido más de 214 millones de recetas de analgésicos para el dolor, con más de 11 millones de personas que abusan de este tipo de medicación, y el nombre del producto más repetido entre esas recetas era Oxycontin. Y adivinen quién estaba detrás de ese fármaco. Pues sí, una de las farmacéuticas que años atrás afirmaba que los opioides no generaban tanta adicción como se pensaba. El mayor distribuidor de este tipo de fármaco, porque no fueron los únicos, fue Purdue Pharma, una empresa perteneciente a la familia Sackler, quienes promocionaban su nueva y brillante pastilla. Las autoridades de Estados Unidos aprobaron el medicamento en 2001 y las ventas alcanzaron los 1.600 millones de dólares, representando así el 80% de los ingresos de la compañía. Ya para el 2010 las ganancias eran de 3.000 millones de dólares. Durante esas décadas, Purdue Pharma y otras farmacéuticas comenzaron a enviar representantes de ventas a todo Estados Unidos y Canadá, con el propósito de promocionar de forma insistente los analgésicos opioides de sus marcas entre los médicos. Mucho más tarde se supo que entre el 2013 y 2015, Purdue Pharma y otras farmacéuticas habían pagado más de 46.000 millones de dólares a más de 68.000 médicos de Estados Unidos a través de comidas, viajes y honorarios para incitarlos a recetar los opioides. Esto hizo que la fortuna de los Sackler se multiplicara, y en el 2016 se convirtieron en la familia más rica de Estados Unidos, con una riqueza calculada en 14.000 millones de dólares. Es decir, básicamente las farmacéuticas y los médicos se habían convertido en traficantes de droga. Pero, ¿cómo empezó todo esto? En 1952, 3 hermanos psiquiatras de Brooklyn, Arthur Mortimer y Raymond Sackler, compraron una pequeña farmacéutica llamada Purdue a los médicos John Purdue Gray y George Frederick. Los hermanos vieron esto como una oportunidad de negocio familiar y empezaron a comercializar laxantes, antisépticos y el famoso Valium, el primer fármaco en superar los 100 millones de ventas en la historia. Pero no fue hasta 1980 cuando la empresa comenzó a comercializar analgésicos. A lo largo de esa década, la compañía lanzaría una pastilla a base de morfina llamada MS-Cotin, que ayudaba a los pacientes con cáncer en los cuidados paliativos. A esas alturas, la adicción no era un problema ni se pensaba en ella, pues el paciente estaba viviendo sus últimos días de vida. De esta forma, MS-Cotin se convirtió en el referente para el alivio del dolor entre pacientes con cáncer durante la década de 1980. Pero Purdue llevaría este concepto un paso más allá, y el MS-Cotin sería el precursor del medicamento que ayudaría a crear una epidemia en los Estados Unidos. Por la década de los 90, comenzaron a circular varios artículos y documentos que afirmaban que el vínculo entre los opioides y la adicción era mínima, y que anteriormente se había exagerado, y toda esta información estaba impulsada por Purdue. Once you've found the right doctor and have told him or her about your pain, don't be afraid to take what they give you. Often, it will be an opioid medication. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong,
or addictive. But that is far from actual fact. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. And any drowsiness that might occur when you start to take the medication will soon wear off in most patients. Por ejemplo, una carta publicada en la New England Journal of Medicine afirmaba que el riesgo de adicción era inferior al 1% y citaba más de 600 artículos médicos que corroboraban ello. Fue así como comenzó una campaña publicitaria llena de desinformación y complot en el sistema sanitario estadounidense, pues en verdad no se sabía el grado exacto de adicción que podía provocar los opioides, y probablemente tampoco les interesara conocer dicho dato. Arthur Sackler tenía un sobrino llamado Richard Sackler, que más tarde se convertiría en el presidente de Purdue, cambiando el nombre de la empresa por Purdue Pharma SL. Richard había empezado como científico investigador en el negocio y constantemente pensaba nuevas ideas con la intención de encontrar un nuevo uso para el MS-Cotin. Pero al igual que su tío Arthur, Richard estaba más interesado en el lado comercial y marketing de la empresa. Incluso el exdirector ejecutivo de gestión de productos de Purdue por ese entonces recordó que Richard no siempre estaba interesado en obtener los resultados pertinentes de una investigación, sino que le gustaba más la idea de convertirse en presidente del negocio, y fue así por ese entonces como empezó a trabajar la empresa. Durante la década de los 90, la farmacéutica se dio cuenta que tenía que ser algo al respecto con el MS-Cotin, porque básicamente la patente expiraba a finales de la década. Además, el uso de morfina como medicamento para los cuidados paliativos estigmatizó el fármaco, porque únicamente se usaba para que la persona muriera con menos dolor. Por ello, la compañía decidió fabricar un nuevo fármaco a raíz del primero, llamado Oxycontin. Esta tendría como principio activo la oxicodona, en reemplazo de la morfina. Por ese entonces, muchos médicos creían erróneamente que la oxicodona era menos potente que la morfina, pero se equivocaban. Esta superaba 50 veces más a la morfina. En 1999, en un estudio no publicado de Purdue, se descubrió que la tasa de adicción era del 13% y no del 1%, tal y como se afirmó en un principio. Pero esto se lo callaron. Y ahora, sabiendo los verdaderos resultados, es aquí cuando comenzó la mayor mentira de la historia de las farmacéuticas. A pesar de ello, la FDA aprobó una afirmación de que la absorción retardada de la oxicodona reducía la posibilidad de adicción. Curiosamente, el examinador de la FDA que estuvo involucrado en tal aprobación dejó la reguladora poco después porque había aceptado un puesto en Purdue Pharma. De esta forma, a la empresa se le otorgó la aprobación de la FDA para comercializar el medicamento, incluso en niños de tan solo 11 años. Y esto casi inmediatamente después de que se lanzara el fármaco. Ahora, ¿qué es el Oxycontin y por qué se ha nombrado tanto en los últimos años? El ser humano, junto a otros mamíferos, tiene una serie de proteínas a las que llamamos receptores opioides, ubicadas en la superficie de las células del sistema nervioso central y periférico, así como en otros tejidos del cuerpo humano, que interactúan específicamente con los compuestos opioides, que pueden ser endógenos como las endorfinas, o exógenos como los fármacos opioides y ciertas drogas ilegales. Cuando un opioide sintético o semisintético se une a esos receptores opioides que principalmente tenemos en el encéfalo, la consecuencia de la a sus respectivos receptores es una clara inhibición de la actividad bioeléctrica de la neurona y de la terminación nerviosa, es decir, crea un efecto analgésico que inhibe las terminaciones nerviosas, y esto sucede gracias a una excesiva segregación de una hormona llamada dopamina, un químico presente mayoritariamente en el área tegmental ventral del cerebro y que se distribuye por el cuerpo a través de la sangre. El aumento de la dopamina provoca en el organismo alivio del dolor, sentimientos de relajación y sensaciones de euforia o bienestar. La respuesta física de las neuronas dopaminérgicas, que son neuronas cuyo neurotransmisor primario es la dopamina, se observa cuando se presenta una recompensa inesperada. ¿A qué me refiero con esto? Pues que así se crea la adicción a cualquier sustancia. Si ese centro de recompensa no recibe la misma sustancia de forma exógena para segregar ese excesivo nivel de dopamina que tanto le ha gustado al cuerpo, se provocará lo que se llama comportamiento adictivo. Muchas veces, cuando el cerebro se adapta a una sustancia, su sensibilidad disminuye, lo que le resulta difícil sentir placer con una cosa que no sea esa sustancia. Y todo esto, por supuesto, ya se sabía por ese entonces. Lo que pasa que Purdue y las otras farmacéuticas lo ocultaron. Ahora la empresa, bajo la dirección de Richard Sackler y haciendo movimientos para ganar una amplia aceptación regulatoria, empezó a comercializar Oxycontin por toda América del Norte. Sackler había dado instrucciones a los comerciales para que fueran muy agresivos promocionando el medicamento entre los médicos que debían recetarlo. Muchos de esos médicos a los que Purdue daba dinero, invitaba a conferencias y les publicaba estudios en revistas de la empresa, afirmaban que Oxycontin no era adictivo ni tenía efectos secundarios. Y esto era gracias a una novedosa fórmula por la que los comprimidos liberaban su principio activo lentamente en la sangre, en lugar de hacerlo rápido. Ese era el mensaje que los comerciales debían transmitir a los médicos, sobre todo a los que no sabían demasiado sobre el tratamiento del dolor, y quienes eran el primer objetivo comercial, de acuerdo con el agresivo plan de Sackler.
Pero había otro mensaje: el Oxycontin funcionaba, lo cual era cierto. Eliminaba el dolor y permitía a los enfermos terminales a sufrir menos, o simplemente a que aquellos con un dolor de espalda o de muelas pasase lo más rápido posible su padecimiento. Y si ya la cosa no pintaba bien, PureD lo empeoró aún más con una recomendación en el prospecto. Se suponía que los efectos de Oxycontin durarían 12 horas. Sin embargo, a medida que los efectos pasaban, el paciente podía volver a ingerir otra dosis después de 8 horas. Y esto, por supuesto, lo que hacía era aumentar aún más el potencial de adicción. A día de hoy sabemos que eso se hizo con ese propósito, para que el paciente dependiera por completo del fármaco. Y estamos hablando de perfiles de personas que no tenían nada que ver con la drogadicción, algo que sí pasó después. Entre 1996 y 2001, las recetas de analgésicos pasaron de 300.000 a casi 6 millones. Junto a esos datos, comenzaron a salir a la superficie estudios que mostraron correlaciones directas entre la ubicación de los casos de drogadicción y el volumen de recetas de opioides en esa área. Por ello, entre las tantas denuncias que ya acumulaban las farmacéuticas por parte de los pacientes afectados o familiares que habían perdido a un ser querido, las autoridades comenzaron a tomar medidas contra esos médicos que recetaban opioides en exceso. Y en parte fue así como millones de personas se volvieron dependientes a los opioides de la noche a la mañana, porque los médicos habían cortado el tratamiento de forma repentina. Y es en ese momento donde empieza la verdadera crisis de opioides. Las recetas excesivas y luego las restricciones para recetar el fármaco ayudaron a que millones de personas recurrieran al mercado negro y comenzaran a consumir heroína, o en el peor de los casos algo más letal como el fentanilo o tranq, las que ya he explicado en otros vídeos. Y la persona que comenzó a consumir estas sustancias era para aliviar el malestar de su abstinencia. I'm 39. I grew up in Quincy, and people I used to play sports with, and some people I used to hang out with. A lot of them, started on the OxyContin or the Percocet, and ended up becoming heroin addicts. And I've lost track now, but it's over 25 people that are no longer with us. They're deceased, and it wasn't just people that were coming from tough backgrounds. It was people that had good families, and they played sports, and they hung out with good people. And now are dead. Ahora el problema ya no era solo la adicción, sino la alta tasa de mortalidad que estaba dejando drogas como el fentanilo o tranq, y las que habían superado con creces la mortalidad por el consumo de heroína en las siguientes décadas, ya que tan solo 2 miligramos de fentanilo o tranq son letales. En la década del 2000, los casos de adicción se hicieron evidentes, pero en lugar de admitir que el medicamento era adictivo, la compañía simplemente culpó a las personas por no tomar el medicamento según las indicaciones. Pero esta justificación no fue suficiente ante las tantas demandas que PureD intentó silenciar con dinero. Por ello, en 2007 la empresa enfrentó una demanda del gobierno federal, en las que fue acusado de un delito penal por las indicaciones erróneas en las que presentaba su famoso fármaco, con la única intención de generar adicción en el usuario. Esta vez PureD Pharma reconoció la culpabilidad, y este reconocimiento le costó $600 millones en multas, siendo este uno de los acuerdos farmacéuticos más grandes de la historia de Estados Unidos. Lo que la empresa buscaba con esto era detener las investigaciones de las reguladoras para que no encontraran el génesis del tema. Pero no fue suficiente, porque una nueva investigación en el 2015 descubrió que Richard Sackler en el 2001 sabía a ciencia cierta todos los peligros del fármaco. Esto se descubrió a partir de una serie de correos electrónicos de denuncias médicas o víctimas y de diferentes informes que llegaron al propio Richard. Pero como vieron, la compañía siguió comercializando el fármaco sin ningún reparo. Cuando se supo esto, la empresa se vio envuelta en una nueva oleada de demandas e investigaciones. Y fue en 2020 cuando, ya con todas las cartas sobre la mesa, PureD fue llamada nuevamente a un tribunal. Aquí un juez federal de quiebras de Estados Unidos aprobó el acuerdo entre el Departamento de Justicia y PureD Pharma para que la compañía pagase una nueva multa de $8.340 millones por los daños de su medicamento, y esta se trata de la multa más alta impuesta a un laboratorio farmacéutico. No hubo sentencia penal para los acusados, porque los principales responsables del fraude, a excepción de Richard, habían ya fallecido. Incluso se hizo un acuerdo para que la familia al completo estuviera protegida ante un delito penal. Desde su comercialización en 1997 hasta la fecha, la compañía ha ganado $35.000 millones con Oxycontin, pero ha dejado una cantidad de casi 600.000 víctimas a su paso. Sin duda, los verdaderos héroes en esta historia han sido los sanitarios y trabajadores sociales y benéficos, y también la policía y bomberos, quienes han ayudado a que esta crisis no sea mayor. Aunque nunca se sabe, es posible que aún sea pronto para saber el alcance real y completo de esta desgracia.
Actualmente la familia Sackler está formada por 20 miembros, que son descendientes de los 3 hermanos, y casi siempre se han mantenido en el anonimato, a excepción de Richard y Teresa Sackler, viuda de uno de los fundadores. Desde el 2010, los Sacklers han donado una parte sustancial de su patrimonio a muchos museos, galerías de arte y universidades e investigaciones. Y durante ese tiempo la familia ha logrado mantenerse en un segundo plano, conforme empezaron a surgir interrogantes y críticas. Pero muchos han cuestionado ese movimiento por parte de la familia como un lavado de imagen. Lo que es cierto es que durante los últimos 30 años, la familia ha mantenido guardado un secreto que ya no lo es. Alguien dijo en una ocasión que detrás de las grandes fortunas casi siempre suele haber sangre, y los Sacklers no han sido una excepción, y probablemente la nueva generación esté limpiando ahora esa sangre con dinero. Bueno, como dije antes, aquí se ha movido mucho dinero, pero nadie ha pagado nada de forma penal. Y esto nos hace reflexionar de cómo funciona el mundo. ¿La justicia es tan justa o simplemente condena a aquellos cuyo apellido no vale nada? Pues nada, ya saben, dejen lo que piensen de eso en la caja de comentarios que les leo. Este me pareció un tema súper mega interesante para traer al canal y así conocer cómo empezó la peor crisis de una sustancia en nuestra era moderna. Así que si les ha gustado el vídeo, pues dejen muchos likes, no olviden suscribirse al canal para apoyarlo y si lo comparten con alguien, pues chachipiruli, picholín. Recordarles que existe un canal de WhatsApp de Mente Humana que se los dejo abajo en la descripción por si quieren estar al tanto de las cosas del canal u otras de interés. Y recordarles que me pueden seguir en Instagram donde estoy más activo que nunca y que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete y no olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Pero como saben, todos los nuevos vídeos se suben los domingos y los jueves hay algún que otro short que espero retomarlo dentro de muy poquito porque estoy muy ocupado con algunos proyectos que ya conocerán pronto. Dicho esto, sean felices, portaos muy bien y nos vemos las caras la próxima semana.